Hemos tenido la semana pasada realmente fue muy apasionante meternos dentro de la historia de la plantación de Filipos, ver lo que el Espíritu Santo hizo y cómo lo hizo. Definitivamente fue grandioso, ¿no es cierto? Las cosas tan sobrenaturales que pasaron en Filipos. Yo quisiera saber si alguno de ustedes recuerda algo de la semana pasada, algo de lo que pasó en la plantación de Filipos. Hay cosas muy llamativas, ¿no? Que son inolvidables. ¿Alguien se acuerda? Sí, Cristian. Era una pequeña Roma en el sitio Ajá. donde iba Pablo. Excelente, muy bien, Cristian. Era una colonia, era una pequeña Roma. ¡Asu, qué bueno! Entonces eso es muy importante. Ahora vamos a verlo por qué. Sí, Jorge. El espíritu de Pablo quería ir hacia la derecha a la parte de Asia y en realidad el viaje con el espíritu era hacia la izquierda. Muy bien, ahí vimos cómo el Espíritu lo guió para Macedonia, ¿no es cierto? El Espíritu Santo. Y la primera ciudad de Macedonia fue Filipos. Y la primera creyente de Europa fue Lidia, ¿no es cierto? Muy bien. No, Lidia Soto no. Lidia Soto nos está viendo desde Francia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguien de repente los que está en línea? No sé si Luis Ángel Rocha, Manuel, alguien que se acuerde de la semana pasada. ¿Alguien más? Lucas, muy bien, ¿no? Y al final, ¿por qué los agarraron solamente a Pablo y a Silas? Y lo dejaron a Timoteo, lo dejaron, ¿no? ¿Por qué? Porque eran judíos, muy bien, hermano. O sea, qué bueno, o sea, ha quedado la clase pasada, qué bien. Recuerden que por ese tiempo sacaron a todos los judíos de Roma. Los historiadores dicen que por un lío que hubo entre ellos, un tema religioso entre ellos, comenzaron a haber discusiones y comenzaron a hacer mucho tumulto y mucho problema porque discutían sobre un tal Cresto. Eso es lo que dicen los anales de la historia, ¿no es cierto? Al final se sabe que en realidad no era Cresto el problema, que causó tanto tumulto en Roma y que causó la expulsión de los judíos. Los historiadores dicen que ese Cresto era Cristo, porque cuando comenzó el evangelio y la iglesia, comenzó como dentro del judaísmo. Y creían que era un problema interno entre ellos. En la expulsión que hubo de los judíos también entró todo ese tema nacionalista. Los romanos querían recobrar lo que fue las glorias romanas y veían el judaísmo y el cristianismo como sectas que estaban haciendo perder a los romanos todo su espíritu de ser un verdadero romano, ¿no? Los romanos tenían que adorar a Júpiter. No tenían que adorar a Cristo. Los romanos tenían que adorar a César, no a Cristo. Entonces, todo eso hizo que cuando vieron a dos judíos, Pablo y Silas, hay que agarrarlos, ¿no? Hay que apresarlos, ¿no? Y los agarraron a palos. Después se dieron cuenta que eran romanos, ¿no? Que Pablo era romano. Muy bien, hay mucho que comentar. Realmente el poder de Dios ahí, la soberanía de Dios, cómo Dios en su soberanía obró de manera portentosa, hizo un terremoto, el mismo carcelero que los custodiaba terminó él siendo total y completamente redarguido, humillado y se rindió delante de su Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Siendo él un romano de romanos, ¿no? Recuerden que eran un lugar donde eran excombatientes, exmilitares. Entonces, ¿quién más orgulloso que los filipenses de ser romanos, ¿no? Ellos habían hecho grandes campañas militares. Pero bueno, Dios conquistó los corazones de ellos también. Filipos es un gran milagro y una gran muestra del poder y la soberanía de Dios, definitivamente. Hermanos, entre las iglesias, y hoy día vamos a entrar al saludo, y espero que podamos entender que entre todas las iglesias, Pablo amaba a todas las iglesias, Pablo oraba y estaba apasionado por todas las iglesias, pero hay un tema que tenemos que entender al leer la carta de Filipos. Hay algo especial entre Pablo y Filipos. Hay algo especial. Hay un cariño especial, hay una intimidad especial. Y espero que lo podamos ver ahora en el repaso del saludo. Y vamos a entrar al pasaje para ver que Filipos tiene un amor, un cariño especial, una intimidad
sobre todo una identidad especial con Pablo. Y vamos a ver por qué. Y espero que en el estudio del saludo lo podamos ver. Y para ver el tema de hoy, que justamente vamos a ver ese tema de la identidad, esa identidad que hay entre hermanos, entre iglesia también y el fundador de la iglesia, entre consiervos también. Vamos a ver entonces tres relaciones aquí. Vamos a ver la relación de Pablo con la iglesia, la relación de Pablo con su consiervo y la relación también de la iglesia para con Pablo. En esa relación de intimidad, en ese afecto que vamos a ver hoy día, quisiera explicar primero 3 ejemplos para que nos podamos ir entendiendo. ¿Alguna vez alguno ha vivido en el extranjero aquí? Sí, bueno, tú estás viviendo en el extranjero. Sí, por acá hay uno. Usted también, sí, Rocío también vive en el extranjero. ¿Quién más también? Varios. También. Wow, también han vivido en el extranjero. O sea, ustedes han sido extranjeros fuera de su tierra. Y algunos son, ¿no? Bueno, hermanos, en un sentido todos nosotros somos extranjeros, no estamos en nuestra tierra. En un sentido espiritual. Esto es importante porque al Pablo hablarle a los filipenses, gente muy orgullosa de su nacionalidad, hay una identificación con ellos de que son extranjeros, peregrinos. A pesar de ser romanos, hay algo superior a su orgullo romano, que es el ser hijos de Dios, del pueblo de Dios, de ser la nación de los santos de Dios. Hay otro tema. Cuando usted está en el extranjero y se encuentra por ahí un peruano, ¿no? Hay algo, ¿no? Que inmediatamente como que salta, ¿no? Perú, ¿no? Una atracción, ¿no es cierto? Estás caminando por la calle, escuchas el español y tú sabes cuando escuchas el español si es de Perú, ¿no? Solo con el tono. Inmediatamente hay algo, ¿no? ¿Cuántos se han encontrado con peruanos ahí en el extranjero? Bueno, algunos han estado sí, Jorge, entonces se han encontrado. Y hay una atracción, ¿no? Y de alguna manera, oye, Perú, sí, Perú. Hay una identificación. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma, ¿no es cierto? Porque tenemos la misma identidad, somos de la misma nación. Esto queremos que lo tengamos en cuenta ahora que vamos a ver justamente el saludo, y espero que se pueda ver en el saludo esto. Pero también hay un tema de identidad que te identifica con alguien cuando la persona tiene el mismo propósito o está cumpliendo la misma tarea que tú. Hay una identidad. Por ejemplo, pongamos este ejemplo. Imagínense que ustedes son trabajadores de un supermercado, ¿ok? Y están yendo por el lugar de los juguetes y de casualidad a alguien se le cae toda una canasta de canicas al piso y se comienzan a desparramar por todo el piso. Entonces, como tú trabajas ahí, tienes que ordenarlo. Así que comienzas a juntar todas las canicas y tú ves que un niño viene y comienza a patear las canicas, ¿no? Y se van por allá las canicas. Y de ahí se da cuenta otro empleado de eso. Y entonces al darse cuenta de eso, te comienza a ayudar. Entonces, la pregunta es obvia, pero quiero que entendamos el concepto que hay detrás de esto. ¿Con quién tú te sientes más afín, más identificado, más cercano? ¿Con el niño que está pateándote las canicas o con el empleado que te está ayudando? Es obvio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí vamos a entender también un concepto que se da en el saludo, de por qué hay una identificación de Pablo con Timoteo. Tercer ejemplo. Imaginen que ustedes son conductores de un camión y llevan pollos. ¿A alguno le va a gustar este ejemplo? A mi esposo no le gusta este ejemplo. ¿Sí? Imaginen que ustedes llevan pollos, ¿ya? En el camión. Y porque esté mal la curva, se voltea la tolva y se caen todas las jabas de pollos. Entonces la gente alrededor se da cuenta que tú has botado todos los pollos. Así que, ¿qué crees que va a hacer la gente de alrededor? Va a ir corriendo a sacarse y se va a llevar los pollos a su casa, ¿no? ¿Sí o no? Pero por ahí pasa otro camión de tu empresa, que es tu compañero de trabajo, y te ve
y se baja y te comienza a ayudar a volver a poner todos los pollos en la tolva. ¿Con quién te sientes más identificado? Vamos a ver que esto tiene que ver mucho con la vida cristiana y tiene que ver mucho también con la relación especial que hay entre Pablo y Filipos y entre Pablo y Timoteo. Entonces vamos a empezar por el saludo. Versículo 1, capítulo 1 de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Primero vamos a hablar de Pablo y Timoteo. ¿En qué ocasión se escribe esta carta? Pablo está en la prisión romana. Pablo acaba de recibir una donación, una ofrenda de los filipenses, que se le había llevado un tal Epafrodito. No solamente eso, sino que Epafrodito había sido enviado para quedarse a ayudar a Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo en la cárcel necesitaba ayuda? Por supuesto, ¿no? Necesitaba ayuda. Y él se iba a quedar como su asistente. La iglesia de Filipos lo envía para que ayude a Pablo, a Epafrodito. Y lo envía con una ofrenda para ayudarlo a Pablo con sus necesidades. Entonces llega Epafrodito, se enferma Epafrodito, no puede al final quedarse, se preocupa por los filipenses que no saben noticias de él, y Epafrodito decide regresar. Y cuando decide regresar está preocupado, ¿y ahora cómo me van a recibir? Se supone que yo me tenía que quedar con Pablo, mi función era quedarme con Pablo y yo estoy regresando. Entonces Pablo, en gratitud por ese interés de la iglesia de enviarle a alguien para que lo apoye y por la ofrenda, es que escribe, entre otras razones, esa es la razón por la que escribe la carta a los filipenses. Y lo manda Epafrodito, ¿no es cierto?, agradeciendo. ¿Quién era Pablo para los filipenses? Se presenta Pablo como con su nombre, Pablo. ¿Quién era Pablo para los filipenses? ¿Ya lo conocían? Sí, ¿no es cierto? Ya lo hemos sabido la semana pasada. Ya era conocido, la primera experiencia de Pablo con la iglesia de Filipos fue corta, pero muy significativa, ¿no es cierto? Lo vieron recibir los palos, lo vieron en la cárcel, lo vieron como después salió de la cárcel y incluso las autoridades tuvieron que disculparse con él y lo vieron él despedirse de todos en la iglesia que estaba en la casa de Lidia, ¿no es cierto?, y salir. Ya lo conocían a Pablo. Pablo había padecido por el evangelio delante de los ojos de los filipenses, Pablo había sido encarcelado por el evangelio, así que conocían la tachadura de Pablo, realmente la tachadura moral, su prioridad, su anhelo y su pasión y su celo por el evangelio. Pero no solamente fue la única vez que visitó Filipos, hubieron otras oportunidades. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 20. La semana pasada vimos Hechos capítulo 16, ahora Hechos capítulo 20. Para entender mejor quién era Pablo para Filipos, para la iglesia de Filipos, Hechos capítulo 20, versículo 1. A ver, vamos a pedir que lo lea un extranjero. Hechos 21, ¿puedes leer, Bruno? Después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Muy bien, después que cesó el alboroto, ¿qué alboroto? ¿Qué alboroto? ¿No? Estamos en Hechos 20, no estamos hablando del alboroto de Hechos 16. El alboroto en Éfeso. ¿Recuerdan esto, no? En Éfeso 3 años, Pablo predicando el evangelio, crece la iglesia de Colosas, se entera de la iglesia de Hierápolis, la Odiseo. Después de 3 años en Éfeso, él sale de Éfeso por un alboroto que hubo, ¿se acuerdan que lo quisieron matar? Grandes Diana de los Efesios, ¿se acuerdan eso que gritaban? Grandes Diana de los Efesios, no sé cuántas horas gritaron, no me acuerdo. Y después de ese alboroto, huyendo de ese alboroto, es que ¿a dónde va Pablo? Se va a Macedonia. Y de Macedonia, ¿cuál era la iglesia principal? La iglesia que Pablo era por así decirlo, la iglesia donde él reposaba, que tenía como su base. Muchos están de acuerdo en que Pablo, cuando iba a Macedonia,
definitivamente siempre pasaba por Filipos, por esta iglesia. Y es muy posible que haya visitado esta iglesia y se haya quedado en la iglesia de Filipos. Era la iglesia que más lo apoyaba, la iglesia que en esos momentos era próspera, pero después las iglesias de Macedonia fueron pobres, ¿no? Pero en esos momentos Lidia, que era una comerciante de púrpura, tenía muchos recursos, lo apoyaban a Pablo, era muy cariñosa, muy identificada con su padre espiritual, porque Filipos fue fundada por Pablo. Muy probablemente aquí en este lapso, cuando se quedó después de Éfeso, se regresó a Filipos. Y tenía una meta Pablo, quería ir a Troas. Ya lo había intentado antes y cuando fue, no le fue bien. Las puertas estaban cerradas de la ciudad. Esta vez logró ir para Troas y predicó el evangelio en Troas. Pero antes de ir para Troas, él estaba esperando a Tito, que lo había mandado con una carta para Corinto. En Corinto recuerdan que la primera carta no le fue tan bien a Pablo, ¿no es cierto? La primera vez que visitó Corinto, hubo una problemática en Corinto, o había una facción dentro de Corinto que estaba tratando de desprestigiar a Pablo, de no reconocer su apostolado. Entonces Pablo le manda una carta a Corinto y la manda con Tito. Entonces él estaba esperando, mientras predicaba en Troas con Timoteo, con Silas y con su equipo, estaba esperando a Tito. ¿Qué pasará? ¿Cómo habrá quedado la relación en Corinto? Y como ya estaba desesperado y Tito no llegaba, se estaba demorando mucho, ya se comenzó a preocupar, ¿no? De repente no le fue bien en Corinto. Así que de Troas, volvió a Filipos. Volvió a Filipos desesperado, ya sin saber qué hacer, para ver si ahí lo alcanzaba a Tito. Lo bueno es que cuando llegó a Filipos, Pablo, llegaron otra vez a Filipos, ya habían estado en Filipos después de Éfeso. Se fueron para Troas a predicar y otra vez regresaron a Filipos. Miren cómo Filipos era como una base para Pablo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Otra vez, tercera vez que va a Filipos. Y cuando están ahí en Filipos es donde llega Tito y llega con buenas noticias sobre Corinto. Y le dice Pablo que ella se arrepintió, la persona que estaba siendo disciplinada, las cosas están muy bien en Corinto, han aceptado tu carta. Parece que le comenzó a dar buenas noticias. Entonces Pablo le mandó la segunda carta de Corinto, donde le dicen restauren al hermano, ¿no? Que ya se arrepintió. Manda la segunda carta con Tito y aparentemente le escribe ¿desde dónde? Desde Filipos. O sea, miren la trascendencia de Filipos para el ministerio de Pablo. ¿Se dan cuenta que no fue una sola visita? ¿Se dan cuenta que no fue solamente una experiencia momentánea, sino que ya Filipos comenzó a ser visitada? Entonces Pablo envía a Tito con la carta de Corinto y Pablo dice, como acabo de enviar la carta, no voy a ir todavía donde Corinto, voy a esperar que la carta surta efecto. ¿Se entiende, hermanos? Pablo entonces se queda en Filipos esperando. Y después espera un tiempo prudencial, ya la carta debe haber sido leída, ya la carta debe haber sido meditada bien y reflexionada bien, decide partir para Grecia. Grecia es Corinto y Acaya. Grecia es esas ciudades estaban en Grecia. Así que vamos a ir a Hechos 20, versículo 3 y 6. Hechos 20, 3 y 6. Sí. Sí, claro. Había una persona que había sido disciplinada porque había pedido incluso que se le expulse de la iglesia. El tal sea entregado a Satanás, dice Pablo, ¿no? Sí, el que había estado con la esposa de su padre. Dice que era una inmoralidad tal que no se veía ni en el mundo. Entonces, que al final que esa persona tenía que ser disciplinada, que la iglesia aplique la disciplina. Y en la segunda de Corintios, aparentemente lo que Pablo dice es, al hermano recibidlo, no porque se había arrepentido. Entonces, habían buenas noticias, aparentemente. Y es entre otras buenas noticias, porque aparentemente también Corinto había reaccionado bien a la primera carta. Entonces Pablo quiere ahora regresar otra vez a Corinto.
y se va a Grecia, y ahí está Hechos capítulo 20, versículo 3 y 6. ¿Quién lo puede leer? Después de haber estado allí 3 meses, siendo respuestas, acechando a los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos ahí los adelantados nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes y levaduras, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Nos quedamos 7 días. Muy bien. ¿En qué viaje misionero Pablo planta Filipos? En su segundo. Aquí está en el tercero. ¿Ok? Entonces, se va 3 meses a Grecia, o sea, a Corinto, visita Acaya, se va 3 meses a Grecia, y después del ministerio en Grecia, uno de los planes que tenía Pablo era reunir fondos de las iglesias gentiles y hacer una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Porque él dijo, es estratégico que la iglesia gentil apoye y dé una ayuda, ¿no? de amor a la iglesia judía. ¿Para qué? Para unir más, estrechar más los lazos de que somos uno solo en Cristo. Entonces él comenzó, que estaba levantando fondos, y cuando se iba a ir ya a regresar para Jerusalén, saliendo de Corinto, por mar, se da cuenta que los judíos habían hecho una trampa para matarlo. No sabemos exactamente cómo, habían puesto acechanzas para matarlo, no sabemos exactamente qué planearon, pero él se dio cuenta. Entonces, en vez de irse por mar a Jerusalén, decide regresar otra vez por Filipos. Decide regresar. E incluso llegaron hasta Filipos y se quedaron en Filipos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, ¿no es cierto? Ahora, los panes sin levadura, recuerden que después de los panes sin levadura, después de la Pascua, que fue cuando murió Cristo, ¿cuál es la siguiente fiesta? Jesucristo murió en la Pascua, y la siguiente fiesta, donde vino el Espíritu Santo, ¿cuál fue? Pentecostés. Pablo, cuando llegó a Filipos, llegó en Pentecostés. Ahora está en la Pascua. ¿Cuánto tiempo había pasado? 3 meses en Grecia, predicación en Troas, escribió la carta en Filipos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi un año. Entonces vemos que la relación de Pablo con Filipos era muy constante, seguida, había un apoyo continuo, había una identificación, y no solamente eso. Miren, 2 Corintios 11:9. 2 Corintios 11:9. Está en sus materiales también, ¿ah? Miren el ministerio de Pablo y miren cómo participaban las iglesias, sobre todo la iglesia de Filipos. Estamos viendo que hay una relación especial y un afecto especial. Por eso se llama la carta del gozo. Vamos a ver qué tiene esto que ver con la carta del gozo. 2 Corintios 11:9. A ver, ¿quién lo puede leer? A ver, Marco, ¿lo puedes leer, Marcos? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de celos a vos. Muy bien, entonces Pablo le está diciendo a los corintios que cuando él estuvo entre ellos, o sea, cuando él fue a Grecia, ¿desde dónde fue a Grecia? ¿Desde dónde partió? De Filipos, de Macedonia, ¿no es cierto? Y cuando estuvo en Corinto, ¿quién cubrió los gastos de Pablo? Ahí, según ese pasaje. No, ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Así que no solamente, hermanos, los de las iglesias de Macedonia, entre ellos Filipos, no solamente lo recibían a Pablo, sino que también iban a acompañarlo. Y mientras lo acompañaban, en algunas oportunidades cubrían los gastos incluso de Pablo. ¿Se dan cuenta la relación de la iglesia de Filipos con Pablo? Muy estrecha, ¿no es cierto? Muy rica, ¿no? Esa relación, la identificación que había con la iglesia. Entonces, ¿quién era Pablo para Filipos?
Era una persona muy íntima, muy cercana. Una persona muy íntima y muy cercana. Entonces, aquí cuando Pablo está presentándose, Pablo y Timoteo, presenta también a Timoteo. La pregunta es, ¿y Timoteo qué tiene que ver acá? ¿Por qué Pablo lo presenta a Timoteo? ¿Será importante que la iglesia de Filipos sepa que en ese momento que Pablo está en la cárcel y está escribiendo, ¿estaba Timoteo con él? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Timoteo era importante para Filipos también? ¿Ah? Porque participaba con Pablo. Y recuerden que durante todo esto que hemos contado, Timoteo estaba ahí. Timoteo participaba con Pablo. Recuerden que cuando recién llegó Pablo por primera vez a Filipos, Timoteo estuvo también en la plantación de la iglesia. A Timoteo no lo metieron preso porque él era mitad judío, mitad griego, ¿no? Porque su papá era griego. Pero Timoteo estuvo ahí y estuvo dispuesto. Estuvo arriesgando también su vida por el evangelio. Así que cuando Pablo escribe la carta, se presenta él, Pablo, y lo presenta también a Timoteo. La pregunta es, ¿y qué? ¿Acaso Timoteo también es autor de la carta? ¿Ah? Compañero de servicio. Lo está poniendo él como que él está avalando, está de acuerdo con todo lo que Pablo está diciendo. Y además, ¿por qué? Porque el saludo lo transmite de Timoteo, porque Timoteo es una persona muy querida y muy identificada con la iglesia de Filipos. Y se presenta así Pablo, siervos de Jesucristo. Yo y Timoteo, los dos somos siervos de Jesucristo. Y la palabra aquí es esclavo. Yo y Timoteo somos esclavos de usted. Y eso se lo aclara y lo detalla un poco más en el versículo 20 del capítulo 2. Filipenses 2, del 20 al 22. Aquí vamos a ver la relación de Timoteo con Pablo y por qué lo presenta a Timoteo así, como esclavo, junto con Pablo. Yo y Timoteo, los dos somos esclavos. Yo y Timoteo, los dos tenemos un dueño. Los dos somos siervos de Jesucristo. Filipenses 2, del 20 al 22. A ver, Miguel, ¿lo puedes leer? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, Ajá. y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre se ha servido conmigo en el Evangelio. Miren esa declaración de Pablo para Timoteo, ¿no? Dice, lo presenta como siervo de Jesucristo y este pasaje lo avala. ¿Cuál es uno de los factores que te hace un siervo de Jesucristo? No buscas lo tuyo, ¿no? Sino solo lo de Cristo. Te interesa sinceramente. Dice, Timoteo se interesa tan sinceramente por vosotros. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero le dice, pero ustedes, filipenses, ya conocen. Dice, ya conocéis los méritos de él. No les estoy diciendo algo nuevo. Ustedes ya saben cómo es Timoteo. Ya saben ese carácter de siervo. Ya saben que él no busca lo suyo. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Y este es un factor clave, hermanos. La unidad que había entre Pablo y Timoteo, la identificación que habría entre Pablo y Timoteo, de que a los dos Pablo podía con toda certeza decir, él y yo, los dos somos siervos, ¿es por qué? Porque él como yo no buscamos lo nuestro. Tanto él como yo no tenemos otra prioridad, no tenemos otro anhelo, no tenemos otro plan, no tenemos otro sueño, más que buscar el avance de la obra de Cristo, hacer lo de Cristo, vivir para Cristo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y eso es lo que traía tal identificación entre Pablo con Timoteo. El involucramiento y tu identificación con la iglesia local vendrá de cuán involucrado y cuán participante eres de los propósitos y ministerios de la iglesia local. Muchos esperan a sentirse identificados con la iglesia para después recién involucrarse. Pero las experiencias de vida de Pablo y Timoteo por estar activos en la obra, por tener un interés sincero en la obra de Cristo y no estar buscando lo suyo propio, los identificaron con la iglesia de Filipos que tenía las mismas prioridades.
cuando tú buscas lo tuyo propio, indefectiblemente en algún momento vas a terminar abriéndote de los que solo buscan lo que es de Cristo. Entonces, si no te estás identificando lo suficiente, no te sientes parte de tu iglesia local, pregúntate, ¿no será que hay cosas que tú buscas, que estás buscando lo tuyo propio y eso no te permite identificarte con lo que buscan los que solo buscan lo de Cristo? ¿Qué tan sincero es tu interés por la obra de Cristo? ¿Habrá algo que estés buscando y que te esté distrayendo? ¿Habrá un afán, alguna meta que no sea de la de Cristo? ¿Aún sigues buscando lo tuyo propio? Quizás esa sea la razón por la cual aún no te sientes identificado con tu iglesia local. Pablo y Timoteo, los dos, se sabían, y Pablo podía dar fe y podía decirle a los filipenses, y ustedes lo saben, que Timoteo tiene un interés sincero. No hay nada que busque para él. Él busca lo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos esclavos. Ya no hay para nosotros metas personales. Nuestras metas personales son las metas de Cristo. Yo ya no busco nada para mí, dice Pablo. Lo que busco es lo de Cristo. Y es sorprendente, ¿no? Porque Pablo se presenta como un esclavo de Cristo, como un siervo de Cristo. Y ser siervo, aunque hay dos implicancias para el esclavo, hermanos, ¿no? Porque ahora si nosotros hablamos de esclavo, ¿en qué pensamos? Pensamos en un capataz que alguien le está obligando a alguien a la fuerza a hacer algo en contra de su voluntad, ¿no? La connotación que nosotros tenemos de esclavo, y nosotros tendríamos que entender, ¿no?, que cuando Pablo habla de siervos, está hablando en el modelo del amo Jesucristo. Pablo y Timoteo eran esclavos de Jesucristo, pero nadie les tenía que obligar a servirlo. Nadie tenía que forzarlos a servir a Cristo. Ellos estaban completamente entregados, estaban completamente encandilados, estaban completamente llenos de afecto. Su corazón ya había sido conquistado por Jesucristo. Jesucristo es nuestro dueño, pero Él no tiene que estar azotándonos para que nosotros lo obedezcamos. Eso es nuestra pasión, es nuestro todo, es nuestra vida. Es lo que nos entusiasma, lo que nos llena de celo por servirlo. Y ese es el corazón de un siervo como Timoteo. Y eso es lo que identifica a Pablo con Timoteo. Realmente no hay nada que te identifique más con tu iglesia, hermano. No hay nada que te identifique más con otro esclavo de Cristo. Es que tú tengas como única meta y propósito en tu vida la obra de Cristo. Si hay algo que tú estás buscando para ti, eso te va a separar, eso te va a dividir y en algún momento vas a sentir que no eres parte, que no entras, que no, de alguna manera no calzas. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Cristo. Aquí todos somos esclavos de Cristo, ¿no es cierto? Entonces aquí ya nadie busca lo suyo propio. No deberíamos, ¿no es cierto? Tenemos que luchar contra esta tendencia, pero ya no es nuestra prioridad, ya no es lo que deseamos. Pero si por ahí algo tú estás buscando para ti, alguna ganancia personal o algo tú tienes, es un deseo escondido, en algún momento eso te va a separar de la iglesia, emocionalmente, de corazón, y no te hace sentir identificado. Entonces hay que meditar en esto. La siguiente mención que dice Pablo es a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, ya vimos la identificación de Pablo y Timoteo, los dos, cómo se identificaban como esclavos. Eso los unía en amor, estaban identificados completamente entre ellos. ¿No es cierto? Porque definitivamente cuando estás en el mismo propósito, estás apasionado por lo mismo, estás identificado con el que está apasionado contigo. Pero la segunda
el segundo factor acá de identificación de Pablo con la iglesia es su identidad. ¿Quiénes eran? ¿A quiénes Pablo se está dirigiendo? Dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora la pregunta es, ¿por qué a todos? Muy bien, sí. Uno de los criterios es ese. Dentro de Filipos estaba comenzando a haber también algunos problemas internos. Había gente que estaba justamente dejando de sentirse identificada entre ellos. Evodia y Síntique son un ejemplo. ¿Se acuerdan? Más adelante vamos a ver que el caso de dos mujeres, Evodia y Síntique, que comenzaron a tener entre ellas unas contiendas. Entonces, Pablo quiere que sepa que él se está refiriendo a todos, no a los que siguen a Evodia, no a los que están con Síntique, del lado del Síntique. Él quiere que todos se identifiquen dentro de esta carta, todos los santos en Cristo Jesús. No solo los que lo conocían a Pablo, sino los nuevos que iban conociendo el Evangelio cuando Pablo ya no estuvo. A todos los santos que están en Cristo, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esta es una salutación muy normal, ¿no?, de Pablo. Pablo siempre saludaba así a la iglesia. Y tiene tantas implicaciones para nuestra vida, porque si por un lado nos identifica con la iglesia y nos identifica con otros, el que ya no tengamos para nosotros prioridades más que las de Cristo, por otro lado también nos identifica nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Todos los que estamos aquí, si somos de Cristo, hemos sido separados. Ha sido apartado, hermano, ha sido apartada, hermana, ha sido separada para ser de uso exclusivo para Dios. Eso también te identifica. Todos aquí hemos sido separados para un uso exclusivo. Eso también nos identifica. Nuestra identidad, somos santos. Quiere decir separados por Dios. Habla de una exclusividad. ¿Se acuerdan que no se podía usar los vasos de oro del templo porque eran santos para otra cosa? Bueno, nadie puede usar, ni tú mismo puedes usar tu vida por otra cosa, sino para la gloria de Cristo. Por un lado eres esclavo y por otro lado eres santo. Por un lado no puedes tener tus propias metas y tus propios planes, sino solo los de Cristo, ni puedes buscar lo tuyo propio. Y por otro lado has sido separado para uso exclusivo de Cristo y para su gloria. Todo esto hace que definitivamente nos identifiquemos, ¿no es cierto? Y si no entiendes esto y en tu vida no estás comenzando a vivir solo para Dios y para su obra, y comienzas a buscar otras cosas, definitivamente eso también va a desvincularte y hacer que pierdas tu identidad con la iglesia. Nuestra identidad es que somos santos. Pero no solamente eso, sino que somos santos, pero solo dentro del ámbito de Cristo. Somos santos solo en Cristo. Nuestra realidad, nuestra experiencia diaria es que somos santificados por la obra del Espíritu Santo. ¿Y en quién encontraron los filipenses esta santidad? ¿En quién encontraron esta identidad de santos, de separados? En Pablo, pero ahí le está diciendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y es importante esto para los filipenses porque los filipenses se identificaban cuál era su orgullo, qué era para ellos lo que les llenaba de entusiasmo, de afecto, y le decía, yo soy romano, ¿no? Yo soy un romano de pura cepa. Yo soy un romano, un soldado veterano que participé en la campaña de Bretaña o en la campaña de África con Marco Antonio y Cleopatra, y ellos estaban orgullosos de su identidad romana. Ese era como su orgullo. Pero Pablo acá les está diciendo que por encima de eso, a los que se les está dirigiendo esta carta no es a los que tienen la nacionalidad romana, sino que a los que por encima de eso son los que han sido separados, apartados para el uso exclusivo de Jesucristo.
Y esa identidad está por encima de su orgullo romano, por supuesto. La identidad que tenía. Entonces, acá ya vamos agregando más cosas. Por un lado, eres esclavo de Cristo, ¿no es cierto? Así que vives para no tus metas, no tus propósitos, no tus anhelos, sino los de Cristo. Y eso te identifica con todos los que viven para lo mismo, ¿no? Segundo, eres santificado, así que has sido separado, excluido, es para uso exclusivo de la gloria de Dios. O sea, no vives para satisfacerte a ti, no vives para buscar satisfacer tu sensualidad, tu carne, lo sensorial, tu bienestar, sino vives para la gloria de Dios. Y por otro lado, la identidad que hace que por encima de cualquier otra identidad, tú eres parte de los santos. Y que tienen una representación, en este caso visible en Filipos. Y aquí en Surquillo también. Todo esto, ¿sí o no? Pues Surquillo también. Todo esto es parte de la identidad, es parte de la intimidad que hay cuando tú realmente eres parte de manera sobrenatural y espiritual de la iglesia de Cristo. Y por lo tanto de la iglesia local visible que Dios ha puesto en Surquillo, o donde esté, la iglesia local. Este grupo especial, escogido por gracia, tenía una representación visible en Filipos, tiene una representación visible en Surquillo, y de esa tú eres parte. ¿Te tienes que sentir identificado? Por supuesto. Entonces, ¿para qué vives? ¿Cuál es tu meta de vida? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son toda tu agenda y toda tu vida? Gira en torno ahora de la obra de Cristo, de la exclusividad para la cual ha sido sacado y que tiene una representación local aquí en Surquillo. Y cada miembro de cada iglesia local tendría que evaluarse y decir, ¿por qué yo no estoy tan integrado? ¿Por qué yo no estoy tan identificado? ¿Por qué yo no estoy siendo tan parte de mi iglesia local? De repente porque tienes otras metas personales que no son las de Cristo. Estás buscando lo tuyo propio. O de repente porque no estás viviendo la vida de santidad y exclusividad para Cristo. Sea por algo carnal, sea por algo, por falta de constancia en la palabra de Dios, al final eso te va a separar de la iglesia. Eso te va a separar de la iglesia. Y nos iba a llevar a que nosotros nos preguntemos, ¿estoy viviendo realmente esta identificación que Pablo vivía con la iglesia de Filipos? Este es el primer punto de la vida plena, gozosa, llena de plenitud, victoriosa, de una vida llena de entusiasmo espiritual, una vida llena en medio de los problemas y las dificultades, la vida de satisfacción. Porque acá la carta de los Filipenses es como que el modelo cristiano de una vida plena y satisfecha en Cristo. ¿No? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Les gustaría saber el modelo bíblico cristiano de una vida plena y satisfecha en Cristo? Sí, ¿no es cierto? No les vamos a hablar nada de ser campeones, ni tampoco le vamos a hablar nada de prosperidad acá. Más bien le vamos a hablar de sufrimiento, pero le vamos a hablar de santidad, identificación con Cristo, de ser esclavos de Cristo, identificación con su obra y con su gloria. Ese es el inicio con el que parte Pablo en su saludo. Lo saludo a los santos y menciona Pablo a los obispos y diáconos. ¿Por qué los obispos y diáconos? Interesante, ¿no? Comienza a mencionar ya en Filipenses a los obispos y diáconos. Una pregunta, ¿está diciendo al obispo de Filipos? No, a los obispos, ¿no es cierto? Pluralidad, ya. Muy bien. ¿Había un pastor titular en Filipos? Habían varios, ¿no es cierto? Varios obispos, una pluralidad. Está diciendo, yo me dijo a los obispos y diáconos.
Y aquí ya está viendo también una segunda, un segundo nivel de servicio dentro de la iglesia, que eran los diáconos. Ya la iglesia se está organizando un poco y quiere Pablo identificar sobre todo a los obispos y diáconos como que la iglesia los vea a ellos y se identifiquen con ellos, y así identificar a toda la iglesia local con los representantes de la iglesia local. ¿Qué tal el panorama, no? Que nos ayuda a entender lo que es la iglesia de Cristo y nos ayuda a entender cómo nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo y nos ayuda a analizarnos si es que nosotros estamos teniendo la realidad espiritual eterna, porque esto es muy sobrenatural. Esto no es nada de rito, ni nada no es una fórmula matemática, es la realidad sobrenatural interna de que has sido hecho esclavo de Cristo, por lo tanto tus pasiones, tus afectos son sujetados y tú ya no vives para ellos. Entonces los conflictos, la falta de identificación con la iglesia quedan también echados fuera, ¿no? ¿Se entiende? Pablo no solamente tenía este grado de intimidad con la iglesia de Filipos, sino que termina diciendo en su saludo, ese es el saludo ya en sí: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a ver que en toda la carta de Filipos hay tres problemas principales en la iglesia. Primero, había comenzado a haber padecimientos. Pablo le dice después a Filipos: Dios les ha concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Lo vimos la semana pasada, ¿no es cierto? O sea, estas dos cosas son un regalo de Dios: el creer y el padecer. O sea que encima que Dios les da creer, que ya con eso deberían estar contentos, Dios encima le agrega a eso un privilegio mayor y más grande. ¿Cuál? Que padezcas. Nadie dijo amén. Pero se dan cuenta lo que está diciendo Pablo, es un privilegio, es algo adicional. Ahora, como hay este problema dentro de la iglesia de padecimiento, ¿por qué? El culto a César definitivamente en Filipos debió ser pues el top, ¿no? Filipos era Roma de Roma, ¿no? Colonia romana. Entonces, cuando comenzó a ver lo de la persecución a los cristianos, una de las cosas que comenzaron a exigir a los cristianos para poder volver a retomar la Roma, pues, increíble que antes era, pues, ¿no? Todos querían regresar a los años dorados de Roma. Y los más ancianos decían: estas nuevas sectas que están viniendo nos están quitando todos los romanos que somos. Entonces, vamos a exigirles que si alguien no va a quemar incienso al César, aunque sea una vez al año, no puede ni comprar ni vender. Tenían que entonces ir al templo de César, quemar incienso, y después de que queman incienso les daban un certificado, un papelito que decía, no sé, pues Juliano de no sé qué, quemó incienso al César, así que está autorizado para comprar y vender. Sin ese papel, o sea, eras como alguien que no era chavista en Venezuela, ¿no? No podías comprar ni vender, no podías comerciar. Así que comenzó a haber esa persecución. Segundo, otro problema que había en Filipos, que vamos a ver. Pablo le dice a los filipenses: guardaos de los perros. ¿Quiénes eran los perros? Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes eran los perros mutiladores del cuerpo? Los judíos. O sea, el segundo problema que vamos a ver en Filipos es los judaizantes. Primer problema, la persecución. Segundo problema, las falsas doctrinas y los judaizantes dentro de la iglesia. Y el tercer problema que había en la iglesia, que estaba incipiente aún, es el problema de Evodia con Síntique. Evodia y Síntique. Evodia y Síntique. Evodia y Síntique. Eso está más adelante, ya lo vamos a ver. Entonces, habían, hermanos, tres problemas principales, podemos identificar claramente en la iglesia de Filipos: persecución, padecimientos, falsas doctrinas y divisiones dentro de la iglesia. En
pequeña proporción todavía, eran 2 mujeres todavía, ¿no? No era que la iglesia se había separado, se había dividido, eran 2 mujeres que tenían problemas entre ellos. Entonces, definitivamente cuando Pablo dice gracia y paz, todo esto de gracia y paz en el contexto de Filipenses era completa y absolutamente aplicable y necesario. No puede haber en un lugar donde hay padecimientos y persecución, paz, si no hay gracia. Bueno, primeramente que no puede haber paz con Dios si no hay gracia, ¿no es cierto? La paz la hemos recibido por la gracia. Antes el saludo judío era shalom, ¿no? Pablo como buen judío saludaba shalom, paz, ¿no? La paz, ¿no es cierto? Shalom es paz. Aunque tiene todo un significado mucho más amplio. Pero ahora el nuevo saludo de Pablo era gracia primero. Y de la gracia, la paz. Porque el judío era paz, pero por cumplir la ley. Pablo dice, no, paz es por la gracia que hemos obtenido por Jesucristo, nuestro Señor. Es por la gracia que tenemos paz. Comenzaron a ver dentro de la iglesia personas que cedieron y tropezaron y fueron a quemar incienso al César y regresaban a la iglesia arrepentidos y traían sus certificados y los rompían y decían, estamos arrepentidos, hemos negado a Jesucristo públicamente, queremos volver a la iglesia. Entonces la iglesia comenzó a tener un problema con los cristianos que se arrepentían de haber apostatado públicamente, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta si son verdaderamente arrepentidos o no? Entonces comenzó a haber todo un debate, ¿no? Definitivamente la iglesia para tratar con estos temas necesitaba la gracia, ¿no? Para que pueda haber paz en la iglesia. Crearon un comité de todos los que habían padecido martirio, de todos los que habían sido golpeados, encarcelados, y ese comité iba donde estos hermanos arrepentidos y realmente les evaluaba para ver si era un arrepentimiento genuino y los aceptaba de vuelta en la iglesia. Para el problema de las falsas doctrinas, sobre todo de los judaizantes, era claro que se necesitaba la gracia de Dios para entender que no es por el cumplir la ley, sino que es solo por la fe en Jesucristo, solo por gracia, no por obras. Para el problema de Boya y Sintique, ¿se necesitaba aquella gracia? Definitivamente la gracia es el anticipo, el requisito para la paz. La gracia, hermanos, tú la recibiste, todos los que estamos acá la recibimos en el momento de la conversión, ¿no es cierto? De la regeneración. Pero la gracia la tenemos que recibir todos los días, en todo momento, para seguir viviendo. Necesito que la gracia opere en mí todos los días. Para que yo esté aquí parado y la palabra de Dios opere en vosotros, necesito que la gracia a través de mí opere en vosotros. Y necesito también que la gracia de Dios opere a través de su palabra en todos nosotros. La gracia es una constante en la iglesia para que haya paz. Si no hay gracia, no hay paz con Dios en primer lugar. Pero si no hay gracia, tampoco puede haber paz entre la iglesia. Entonces, terminamos con esto. 3 puntos para la identificación y la unidad en la iglesia. Pablo le estaba escribiendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pablo le está escribiendo a la iglesia que con más intimidad, con un amor más entrañable que era la iglesia de Filipos. Y la demanda de este saludo es: ¿estás tan identificado como Pablo con Timoteo? Porque eres realmente esclavo de Cristo. ¿Estás tan identificado con la iglesia, así como la iglesia de Filipos, porque realmente te sabes y vives como alguien separado solo para la gloria de Dios? ¿Estás tan identificado como la iglesia en medio de sus padecimientos, persecuciones y problemas y que tenía que afrontar doctrinales por la gracia de Dios, que es lo que te capacita para tener paz primero con Dios y paz entre los hermanos? Que Dios nos ayude a meditar qué es
lo que a uno nos deja estar más identificados e íntimos y compenetrados como iglesia y con la obra de Dios. Vamos a orar para terminar.